Historia del cálculo infinitesimal. Según Engel, el desarrollo del cálculo infinitesimal constituye una gran hazaña intelectual en la humanidad. Durante la primera parte del siglo XVIII surge la geometría analítica, también el desarrollo algebraico con el descubrimiento de la tangente, máximos y mínimos. Luego, Kepler y Cavalieri fueron los primeros en comenzar un camino hacia el descubrimiento del cálculo infinitesimal, y el otro aporte fue hecho por Wallis, pero Isaac Newton y Leibniz dieron un mejor estudio y desarrollo. El cálculo infinitesimal es la rama más utilizada en todas las áreas y estudio de la ciencia, en el cual se descompone un cálculo integral cuya base son las integrales y el cálculo diferencial cuya base son las derivadas. Las contribuciones de Leibniz en el campo del cálculo infinitesimal, efectuadas con independencia de los trabajos de Newton, así como en el ámbito del análisis combinatorio, fueron de enorme valor. Introdujo la notación actualmente utilizada en el cálculo diferencial e integral. Es común en todas las ramas de la ingeniería el uso del cálculo integral y diferencial, ya que su uso facilita la comprensión de fenómenos que necesitan una determinación numérica, ya sea para el cálculo de áreas, velocidades, resistencias y fuerzas distribuidas. La ingeniería civil, como rama de la ingeniería, también usa con frecuencia el cálculo, sin lugar a dudas, para obtener un análisis estructural adecuado, que se considera una subdisciplina dentro de la ingeniería civil. Explicar la interpretación geométrica de la derivada, en donde tenemos una función cualquiera f de x, que pasa por los puntos A y por el punto B. Ya. Durante estos puntos A y B vamos a trazar una recta secante. De la recta secante vamos a sacar sus coordenadas. Para el punto A en el eje X tenemos un x1 y con el punto B vamos a tener la coordenada x2. La separación que existe entre x1 y x2 es llamada delta x. Entonces tenemos que delta x es igual a la distancia x2 menos x1. Por lo tanto, el punto x2, que es para la coordenada del eje x en el punto B, x2 viene siendo igual a x1 más delta x. Ahora las coordenadas para el eje Y. En A tenemos un f de x1 y para el punto B vamos a tener un f de x1 más delta x. Bueno, como vemos aquí, se va a formar un triángulo rectángulo, ya, con un ángulo alfa. Entonces, tenemos que en el punto B y el C vamos a tener una distancia. Esa distancia es llamada delta Y. Delta Y va a ser igual a ¿qué? A f de x1 más delta x menos f de x1. Entonces tenemos f de x1 más delta x menos f de x1. Como vemos, tenemos aquí ahora el ángulo. Podemos recurrir a sacar la tangente. La tangente del ángulo alfa, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es f de x1 más delta x menos f de x1 sobre el cateto adyacente entre A y C, que viene siendo delta x. El delta x tiende a 0, por lo tanto B va a tender a A y se va a formar una recta tangente. Ahora, sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa en el punto A va a ser igual al límite de delta x cuando tiende a 0. ¿De qué? De f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Por lo tanto, por definición tenemos que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente de la función en dicho punto.
la expresión que queda determinada como la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente, con el límite de delta x tendiendo a cero.